¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para la gente que ya está en España, ya está anocheciendo, son las 9 de la noche. Aquí en Barcelona y en Bogotá son las 2 de la tarde. Y empezamos hoy esta segunda semana, o cerramos la segunda semana de este reto de llamas y ni llamas, en la que vamos a empezar o hemos iniciado este proceso y este caminito de autoconocimiento a través de la filosofía del yoga y de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, durante la semana les fui compartiendo algunas preguntas acerca de este segundo llama, que es Satya, veracidad. Y al igual que con Ahimsa, que fue el que trabajamos la semana pasada, pues fuimos como abordando diferentes estadios de este tema de la veracidad, del tema de la no mentira. Hola, sí, también saludos desde Colombia, gracias a los que se vienen conectando. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en materia y un poco como a hacer este pequeño conversatorio acerca de Satya, de la veracidad, y cómo se aborda desde la práctica de yoga y cómo se aborda desde la práctica personal. Entonces, cogiendo un poquito lo mismo que hicimos la semana pasada con la no violencia, con el trabajo del tema de Ahimsa, Satya nos invita a observar primero en qué cosas de mi vida yo miento o engaño, ¿sí? Y sin poner este prejuicio moral tan profundo, ¿cierto? Porque entonces entra esa dualidad en la que yo estoy diciendo, ay no, es que a veces yo digo mentiras piadosas o miento para no herir a otro, porque es mejor no decir tal cosa para no herir a tal persona y demás. Entonces, igualmente, hay un nivel de Satya, que es un nivel mental, racional, que ese es en el que yo me paro y digo, ok, no voy a mentir ni a mí ni a otros. Entonces esta semana les compartía en uno de mis publicaciones de Instagram acerca de esa veracidad en las cosas superficiales o en las cosas simples, ¿no? En las que yo simplemente digo, bueno, voy a decir la verdad, pase lo que pase, ¿sí? Cuando yo empecé en el camino del yoga y empecé a hacer este ejercicio de autoanálisis para saber qué tan veraz estaba haciendo, claro, la primera capa fue esa capa superficial desde la mente, en la que yo me miraba todos los días y decía, oh por Dios, ¿cuántas mentiras digo todos los días? Y me consideraba una persona que no era mentirosa, me ufanaba de ser muy honesta, me empecé a dar cuenta que mentía en cosas tan sencillas como el tráfico, lo ponía en la mitad de cualquier llegada tarde en lugar de decir la verdad, oye, me levanté tarde, oye, me distraje en el transcurso desde que me levanté hasta llegar a esta cita y te llegué tarde. Siempre buscando la aprobación del otro, ¿no? Siempre buscando que la culpa no quedara en mí, sino que quedara en el tráfico, en algo intangible, ¿cierto? Y algunas veces incluso que la culpa quedara en otros, pero no en mí. Entonces ahí viene ese nivel mental de Satya en el que yo reconozco esas mentiras superficiales. Y viene ese ligado al nivel moral, que es el nivel moral de ese Satya, de esa veracidad, me lleva a pensar en ¿para qué miento? ¿Qué es lo que acompaña esa acción de mentir? ¿Qué miedo acompaña esa acción de mentir? No nos vamos a parar en que mentir es bueno o malo, o en que hace bien o mal. No tiene que ver con esto, sino que ¿para qué miento? ¿A quién tengo miedo de perder? ¿O qué consenso social estoy temiendo sobre mí? ¿Qué quiere decir eso? Generalmente mentimos porque estamos buscando aceptación de afuera, y cuando hacemos algo que creemos que el colectivo social desaprueba de nosotros, entonces mentimos. Entonces me está preguntando alguien aquí, o sea que las mentiras piadosas, ¿qué son las mentiras piadosas? O sea, ¿cómo podemos definir que algo es piadoso o no? Finalmente, a veces creemos que decir la verdad va a generar muchísimo daño, y realmente no. Lo que pasa es que tenemos un juez que apunta muy fuerte sobre nosotros mismos. Entonces yo prefiero decir una mentira que considero piadosa o blanca antes de entrar en vergüenza.
¿cierto? Pero cuando yo reconozco, por ejemplo, como en mi caso, que me pasó, que soy una persona que se demora preparándose para salir, que se demora en el ritual de la mañana, que tiene una cantidad de actividades, pues puedo llegar a decir, hey, no voy a poner las citas tan temprano en la mañana porque físicamente se me imposibilita llegar a tiempo y no voy a seguir con una mentira piadosa echándole la culpa al tráfico o a quién sabe qué otra situación. Pero eso es en el nivel mental y moral. Ahí, digamos que vamos trabajando la verdad. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las mentiras que te dices a ti? Porque generalmente, desde la misma óptica que trabajamos con la veracidad hacia el universo, lo estamos haciendo con nosotros. Entonces volvemos al caso de la llegada tarde, ¿cierto? Yo al universo le digo, no, yo no llego tarde, es que el tráfico hizo que yo me retrasara. Pero lo real es que esa mentira también me la estoy diciendo a mí. Y estoy siendo incapaz de reconocer que es que mis procesos son muy distraídos, en mi caso, por ejemplo, y que necesito más tiempo para poder llegar a tiempo a una cita o a una situación. Entonces resulta que cuando yo le estoy diciendo la verdad al otro, también me la estoy diciendo a mí. Y no es necesario ni siquiera que la expreses al otro. O sea, lo que el otro piense o no de ti, no importa. A nadie le importa lo que pasa con tu vida en realidad. A muy pocas personas de tu entorno les importa lo que pasa con tu vida. A quien le debe importar es a ti. Entonces, cuando yo miento, estoy traspasando esa mentira a una mentira que yo generalmente también me estoy diciendo. Entonces, la segunda pregunta que les hice esta semana fue, ¿cuántas mentiras te dices a ti mismo? Y muchos respondieron, no, yo soy muy honesto conmigo. Y yo digo, wow. Me les quito el sombrero, porque yo ya llevo muchos años de práctica y aún sigo encontrando una cantidad de autoengaños. No voy a decir que estén mal o que estén bien, pero cuando meditamos en Satya es que empezamos a reflexionar sobre esos engaños que yo hago conmigo. Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, decir que algo no me importa. ¿Sí? En algún momento tuve un duelo súper fuerte y busqué distraerme, ¿cierto? En una separación, en una relación de pareja, y busqué distraerme muchísimo para que pareciera que nada estaba pasando, porque claro, yo trabajo en meditación, yo soy profesora de yoga, tenía que pasar ante el mundo como que podía manejar y gestionar mis emociones y gestionar esa realidad de una manera ecuánime, ¿no? Porque es la posición en la que yo estaba parada frente al mundo. Y cuando encuentro el absoluto engaño, y es que no había sido capaz de mirar cuánto dolor había dentro de mí, y no estaba mal, no estaba bien, era eso. Entonces Satya lo que te invita es a la honestidad contigo. Y es una cosa que la meditación, en la medida en que vamos avanzando en la meditación, día tras día, va sucediendo, no es algo que yo tenga que obligarme, pero es ahí cuando yo digo, prendamos ese testigo que está pendiente de tus pensamientos. Al igual que en Ahimsa, como lo hablamos en la sesión anterior de hace 8 días, también Satya tiene un nivel espiritual, y ya vamos a hablar de una veracidad que lo supera todo, que supera el nivel racional, voy a decir la verdad, no importa lo que esto arrastre por delante, o el no me voy a mentir a mí mismo, que es como esa condición moral de como yo soy con el otro, soy conmigo, y viene esta condición espiritual en la que la veracidad es entender que yo soy, ¿sí? ¡Wow! Que es una declaración fuerte que puede que no lo entiendan muy bien, y es eso. Es entender que yo no soy las mentiras que digo, que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones, que yo no soy mis sentimientos, que yo soy ese que está detrás de todo eso, dándose cuenta de que eso sucede y que no estoy separado de la fuente. Es decir, que soy unidad con la fuente. Cuando hablo de la fuente, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman espíritu, otros lo llaman universo, otros lo llaman creación. Y esa es la verdad. Entonces, si yo no estoy separado de la fuente, en ese momento estoy en verdad espiritual. Todas estas técnicas y estas prácticas como el yoga nos llevan a develar y a poner sobre la mesa esa verdad espiritual. Y es que a la final,
si reconoces exactamente lo que eres, no vas a temer al juicio, no vas a temer al dedo apuntador, que generalmente es el del ego, que se pone así sobre mí o sobre otros, ¿cierto? Porque yo puedo decir ser el juez más duro conmigo y con otros, sino que ya ese dedo apuntador desaparece, se desvanece. Y era como lo que les decía la semana pasada, ahimsa, la no violencia, es la base de todos los demás llamas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento en que yo dejo el dedo apuntador sobre mí y sobre mí y sobre los otros, estoy dejando esa violencia atrás, me estoy amando. ¿Y cómo me amo? Entendiendo la verdad de lo que soy, entendiendo que soy unión, que soy uno con el universo, que soy uno con Dios, con la fuente, como lo quieran llamar, con la energía, con la fuente suprema, ¿sí? Esa es la veracidad que pretendemos desde el lugar espiritual. ¿Y cómo se cultiva? Estando presente. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Estoy presente para mí. Estoy presente en mis pensamientos. Estoy presente para observar cuál es el contenido de mi mente y en ese momento poder descubrir cuándo mi mente me está presentando ilusión, cuándo me está dando pensamientos ilusorios, cosas que no están sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? El sufrimiento es todo aquello que nos ata al futuro o al pasado. Las suposiciones, el decir como, oh no, esto me generó tal dolor y me quedo ahí plantado en el dolor, siendo víctima. Y ahí es cuando nos salimos de la verdad. Porque la verdad está sucediendo ahora. E incluso cuando yo estoy presente para mí y puedo ser ese que realmente soy, fuente, unión, todo, el todo, me puedo dar cuenta de mis pensamientos al instante y puedo decir, ok, esto no es verdad. Un ejercicio muy sencillo es observar tus pensamientos y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta pequeña meditación. Porque es como siempre les digo, prendan el testigo, que el testigo esté prendido observando cómo se mueve la mente. La mente no es tu enemiga, ya lo he dicho muchas veces. La mente es una parte de ti con la que tienes que aprender a relacionarte. Porque lo que hacemos es decimos, vamos a entrar en la práctica meditativa y lo que quiero es controlar mi mente, dejar mis pensamientos que no estén, dejar mi mente en blanco. Eso es imposible. Es muy difícil dejar la mente en blanco. Lo que hacemos es establecer a través de la práctica de meditación una relación con mi mente y a entender cómo es que ella se manifiesta dentro de mí. Y ahí es cuando puedo tener veracidad, porque ya no me voy a engañar, porque yo ya sé cómo es que ella opera y ya dejo de ser el pensador. El pensador deja de existir. Los pensamientos existen, pero yo no soy el que piensa. Yo soy el que está detrás de eso, dándose cuenta de esos pensamientos. Entonces la meditación que vamos a hacer, que les voy a regalar hoy, es muy cortita, en la cual vamos a observar pensamientos. Vamos a observar pensamientos, porque de eso se trata la meditación, de observar el contenido de nuestra mente. Entonces vas a tomar postura cómoda. Yo estoy acá sentada en el sofá de mi casa. Puedes hacerlo en cualquier lugar en el que te encuentres. Lo único es que te acomodes y estés tranquilo. Lentamente cierra tus ojos, relaja tus hombros. Y en donde estés, exhala completamente. Vas a inhalar lento, largo y profundo por la nariz. Y por la boca exhalas, como si saliera un hilo de aire por tu boca. Inhalas lento, largo y profundo por la nariz. Y por la boca exhalas. Inhalas lento, largo y profundo por la nariz.
por la boca exhalas. Y ahora vas a respirar como te es común y normal. Y por unos instantes lleva tu atención a tu respiración, sintiendo el flujo del aire que entra y que sale por tus fosas nasales. Y aprovecha estos ciclos respiratorios para soltar tensión muscular y entrar en este pequeño ejercicio. Vamos a entrar en silencio y vas a imaginarte que cada pensamiento que llegue está enfrente tuyo como si fuera un carrete de película que proyecta ese pensamiento pasando al frente. Y cada vez que ese pensamiento, el que sea, llegue, lo vas a dejar pasar frente a ti y en voz alta vas a decir la palabra pensamiento. Entra en silencio profundo y observa el contenido de tu mente. Cuando llegue un pensamiento, en voz alta dices la palabra pensamiento. 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 En donde estés, exhala completamente. Inhala lento, largo y profundo, entrecruza dedos de las manos, estírate. Y exhalando, relajas y abres tus ojos. ¿Qué tal ha ido el ejercicio? Para mí fue maravilloso, además darme cuenta cómo la palabra miento está en la palabra pensamiento. No tengo la etimología para compartirla, pero fue como, wow, eso que ponemos en la mente, miento, tal vez es una ilusión. Entonces, este ejercicio les va a servir muchísimo, primero, para ver que la mente está activa continuamente, pero que también hay pausas. ¿Sí se dieron cuenta que entre pensamiento y pensamiento hay una pausa, verdad? Y también para observar cómo es la calidad y la cualidad de sus pensamientos, para empezar a aprender ese testigo de la veracidad, que se empiecen a dar cuenta
que ustedes no son esos pensamientos, que ustedes o que yo soy el que está detrás, observando esa película de pensamientos pasar frente a mis ojos, pero no soy esos pensamientos. Los pensamientos vienen y van, igual que las emociones, igual que los sentimientos. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo, así como el que les di la semana pasada, de meditación, que les va a servir para empezar a tener un poquito de claridad en cuanto a qué contenido tiene su mente y qué de eso es real y qué de eso es ilusorio. Nos vamos a empezar a dar cuenta que la mayoría de cosas son ilusorias, son recreadas en un tiempo que no es real, son ansiedades de futuro o son nostalgias de pasado. Y ahí, cuando empecemos a realizarnos en eso, vamos a estar más atentos del presente. Pero el primer paso es poder identificar cómo estoy pensando ahora. Si quieres estar en veracidad, también cuando estás observando tus pensamientos, te vas a dar cuenta de cuántas mentiras te dices y transfieres al mundo tal vez también hacia las mentiras, hacia una mentira también. Entonces, de eso se trata Satya. Les dejo esa tarea esta semana. Observen sus pensamientos y tómense un minutito de meditación. Es mejor que una hora de distracción para observar sus pensamientos. Mañana vamos a empezar con el tercer llama, que es Asteya, no robar. Sí, son como los 10 mandamientos también en la filosofía yogi. Y este llama nos invita a empezar a ver, porque igual que en todos, vamos a decir como en Ahimsa, ay no, pero si yo no violento nada, ay no, como en Asteya, pero si yo no miento nunca. Y mañana vamos a decir, pero yo nunca he robado, yo no robo. Y yo les voy a ir pasando información en mi página de Facebook y en Instagram para que vayan leyendo y documentándose un poquito más de cuál es la profundidad espiritual de este no robo. Les mando un abrazo gigante y dentro de 8 días nos volvemos a conectar a esta misma hora para hablar de este tercer llama. No se les olvide el hashtag reto llamas y ni llamas. Y bueno, esto lo voy a compartir también en Instagram TV para que lo tengan colgado si lo quieren compartir con alguien en estos días. No se les olvide que en Neutra Bienestar tenemos grupo de meditación todos los martes y sábados, abierto al público para que puedan ir y meditar, porque de verdad esta práctica, si la incluimos en el día a día como un hábito, nos puede cambiar muchas cosas de la conciencia de nosotros mismos. Les mando un abrazo gigante y nos veremos pronto.